Noches, nos encontramos en el primer programa de DM Business and Tech, el 23 de julio, y celebrándolo a las 8 de la noche en esta primera temporada con su primer capítulo, en el cual vamos a desarrollar distintos temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, las empresas ligados a todo el tema de la tecnología. Y esto tiene una razón de ser y es por todo lo que está sucediendo a raíz de la contingencia de la pandemia, que nos obliga a repensarnos, a reevaluarnos y a reinventarnos, que tal vez es la palabra de moda. ¿Y por qué surge esta necesidad? Y aquí empiezo la editorial de este primer programa. Y es porque el nivel de empresas que están desapareciendo del mercado, producto de esta situación, es bastante grande. Creo que hemos podido ver en distintas difusiones en redes sociales por parte, por ejemplo, de artículos que ha sacado el diario La Libertad, de la cantidad de locales que en este momento se encuentran como opción de arriendo. Eso digamos como un primer vistazo, pero si ya nos vamos a las cifras, encontramos que en el Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena, los 4 departamentos del país en este momento tienen alrededor de 292 casos o procesos en temas de lo que es la reorganización y liquidación de las empresas. Si uno más o menos saca un ponderado de cuánto puede ser esta situación de empleabilidad, de flujo de caja para el ciudadano de a pie, perfectamente esta cifra la podemos llevar a 292 por 6 y nos da casi alrededor de 1.800 personas que estarían sin empleo, sin recibir ingresos y que evidentemente afectaría a la economía local. Y esto, digamos, un poco lo trasladamos al panorama nacional, en donde encontramos que el total de casos que están en proceso de liquidación, estamos hablando de un total de 2.788, que si lo comparamos con lo que yo acabo de mencionar de los 4 departamentos, estamos hablando un poco más del 11% de participación de estas 4 regiones en comparación con el país en términos de lo que son los procesos de reorganización y liquidación. Para ser un poco más exactos, para el caso de Barranquilla, que es, digamos, el tema que nos interesa, Barranquilla tiene en este momento alrededor de 99 trámites para procesos de liquidación, 155 en procesos de ejecución y 38 empresas que han sido liquidadas. Entonces, aquí las cifras son realmente bastante impresionantes. Y si a esto lo trasladamos un poco más a nivel global, la CEPAL hace poco acaba de arrojar unas cifras que son bastante alarmantes, en donde se prevé alrededor de 1,5 millones de empresas que van a desaparecer del mercado, y, perdón, 2,5 millones, y al mismo tiempo estamos hablando de 8,900,000 empleos en Latinoamérica que se van a perder. Entonces, creo que estos espacios son bastante interesantes para que las empresas que todavía están en este momento subsistiendo o existiendo tengan la oportunidad de acceder a una información en cada uno de estos capítulos y empezando en el de hoy con el tratamiento de datos llamado Big Data bajo la regulación, la norma Ley Habeas Data que nos proporciona la Constitución de Colombia. Vamos a entender un poco cuáles son esas potencialidades y cuáles son, digamos, esas limitaciones que tenemos desde lo legal. Recordemos que cuando ya hablamos de Big Data, habría que mirarlo sobre 4 ejes fundamentales. El debate, esta vez que serían el tema de marketing digital, el tema de desarrollo como ingeniería de sistemas, el tema desde el punto de vista del sistema financiero y el que estamos mirando hoy y solamente hoy, todo lo que tiene que ver con la parte del derecho, la parte legal, que sin menospreciar a las otras áreas que acabo de mencionar, me parece esta la más importante porque todas nuestras acciones que incurran en un error pueden incurrir en una penalidad. Y en estos momentos de la pandemia no se hace para nada interesante tener un problema legal que lo que va es a obstaculizar el desarrollo de tu empresa frente a la escasez de flujo de dinero que hay en este momento. Para eso hemos traído el día de hoy un invitado muy especial, el abogado Carlos Crisón,
quien es graduado de la Universidad Libre de Barranquilla como abogado y ha hecho su especialización en Derecho Comercial y en Derecho Corporativo en la Universidad del Norte. Tiene ya más de 10 años de estar ejerciendo su profesión, trabajando con el sector privado y el sector público, en el cual pues en el sector público encontramos que ha tenido experiencia con el Congreso, con el Ministerio de Educación, en todo lo que tiene que ver con la vigilancia de datos e incluso con el tema de vigilancia de Big Data, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Abogado Carlos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Julián, gracias por tu invitación a tu excelente programa, que creo que es una herramienta vital que todas las personas, todos los pequeños emprendedores, las medianas y grandes empresas deberían tener en cuenta en el desarrollo de lo que tiene que ver con la creación de empresas, sostenibilidad de empresas, y el potencial que tiene el Caribe para crear empresas. Entonces, te agradezco mucho tu invitación, te agradezco mucho que le hayas puesto énfasis en el tema legal, teniendo en cuenta el preámbulo que hiciste y con la gran crisis que estamos viviendo actualmente a raíz de la pandemia del COVID-19, pues es vital que muchas empresas y muchos emprendedores y grandes gerentes y desarrolladores de empresas aprovechen la oportunidad para estudiar a profundidad cuáles son las herramientas desde el punto de vista corporativo, legal, de marketing para el desarrollo, porque hay que creer y hay que darlo por sentado de que ya hay una transformación a nivel mundial a raíz de esto. Y es muy importante que todas las personas que accedan a este canal, sean pequeños emprendedores, grandes emprendedores, pequeñas empresas o grandes empresas, cambien el chip, y es una oportunidad valiosa para ser autodidacta y al mismo tiempo buscar las asesorías correspondientes con el tema. Lógicamente, desde mi parte legal, voy a tratar de ser lo más amplio, lo más práctico y tratar de enviarles una información lo más digerible con el fin de que puedan analizar y ponerlas en práctica en sus emprendimientos. Nuevamente te agradezco por tu invitación y no, pues estamos aquí para colaborar. Abogado, mire, sí, usted acaba de decir algo muy importante y es el hecho de que esta situación de la contingencia que tenemos actualmente nos ha llevado a que nos hemos adelantado 10 a 15 años de lo que iba a pasar en muchos temas de implementación de los procesos, tanto internos como externos de las empresas. Básicamente, llevando a esto de la ley de Darwin, en donde aquí no va a sobrevivir ni el más fuerte ni el más inteligente, sino quien tenga mayor capacidad de adaptabilidad. Entonces, así es, Julián, así es. En ese orden de ideas, hay que estar muy presto a escuchar todo este tipo de información de la cual vamos a tratar el día de hoy. Empiezo Claro que con sí. con lo que creo que muchas empresas de pronto les puede ser muy interesante, pero que no tienen claro, y es, Ok. abogado, ¿qué es el Big Data? Para que la Claro, gente logre entender. Bueno, claro que sí, Julián, y es que nosotros podemos hacerle una traducción literal, porque obviamente es un término en inglés, y el Big Data significa gran información o gran volumen de información. Ese volumen de información lo vivimos como personas naturales y como empresas en el día a día, de toda la trazabilidad de volumen de información que podemos recibir en determinado momento. Hoy en día, el Big Data o el gran volumen de circulación que pueda circular a través de cualquier medio, ya sea tecnológico, ya sea personal, ya sea a través de aplicaciones web, ya sea a través de una página web, ya sea a través de un blog, es una herramienta vital cuando nosotros como pequeños empresarios, gran empresarios, podemos entender que es nuestro principal activo. Y como has dicho tú, hoy por hoy tenemos que enfocarnos en lo que es el Big Data, teniendo en cuenta la virtualidad que se está generando a raíz de la pandemia. Y no solamente va a ser algo que va a subsistir mientras dure la pandemia. Creo que gran parte de la población a nivel mundial, una vez pasado los inconvenientes o pasado esta emergencia sanitaria del COVID-19,
muchas personas van a ir a lo electrónico, van a encontrar en lo electrónico o en la virtualidad herramientas importantes. Entonces, ¿qué es el Big Data? Literalmente es todo el tráfico de información que puede pasar a través de la web, a través de una aplicación o a través de mi tienda de manera personal, teniendo en cuenta qué es lo que me solicita el cliente, cuál es la necesidad del cliente, qué me está solicitando cuando entra a la página web, cuál es la clasificación o cuál es el tipo de cliente que le gusta visitar mi página web, o qué tipo de usuario lee mi blog, o qué tipo de usuario tiende a visualizar mi producto, a visualizar mi información. Y déjame decirte que de pronto muchas personas hoy en día o muchas empresas no le dan credibilidad a esta herramienta, pero si hay personas que han sabido explotar el Big Data para generar contenido son los influencers. Los influencers a través de las distintas aplicaciones donde generan su contenido, donde les genera una información de la trazabilidad de manera organizada, han sabido enfocar su contenido. Y podemos ver hoy en día que muchos influencers a través del Big Data y de saber leer esta información están facturando millones de dólares. Y sí, han sabido interpretar la modernidad. Sí, para colocar un poco en contexto a nuestros televidentes, a nuestros internautas, este tema del Big Data, para empezar, no es nuevo, es algo que ya tiene un tiempo dentro del mercado, dentro del mercado empresarial, si se quiere llamar de esa manera. Propiamente dicho, por así decirlo. Solo que la información a través de la historia o a través del tiempo circula de distintas maneras, porque es que la información en la edad de Cristo circulaba a través de papiro, a través del voz a voz, pero con los avances tecnológicos y en el pleno siglo XXI, para nadie es un desconocimiento que en pleno siglo XXI gran parte del flujo de la información está circulando a través de la web. Muchas pequeñas empresas no han entendido el poder de los medios y el poder de la información, por lo tanto, se han quedado relegadas y hemos visto cómo el comercio electrónico ha ido posicionándose y al revés imponiendo las reglas del juego a través de la pandemia. Y a eso quería llegar yo. Y es que en primera instancia que el internauta logra entender, colocarse en qué momento yo estoy interactuando o estoy tomando acción sobre el Big Data. Cuando vas a un supermercado y das tu número de cédula para que registren la compra de lo que tú estás realizando, es un ejercicio fehaciente de lo que es la manipulación del Big Data. También cuando nosotros hacemos una compra electrónica, de lo cual estamos en este momento hablando, es una manipulación y un manejo correcto de lo que es el tema del Big Data. Entonces, esto para decirle en este caso al internauta que esto es un tema que ya tiene años de estar con nosotros. Y si las grandes empresas ya lo han implementado, ya sea de manera analógica cuando vamos a un cajero de supermercado o electrónicamente hablando cuando hacemos una compra online, y están facturando, hablemos de Amazon como Marketplace, como Mercado Libre, como Linio, para los que sean de pronto un poco más exigentes en el tema. Hablemos de Alibaba, que también tiene un mercado muy específico. Son plataformas que hoy por hoy, cuando uno está haciendo los procesos de investigación, se da cuenta que las facturaciones son de unos niveles muy gigantescos, hasta incluso Forbes hace poco, creo hace más o menos un año y medio, catalogó como el dueño de Amazon como el hombre más rico y poderoso del planeta. 10 Bezos. Sí, correcto. Debido a la facturación que él tiene hoy por hoy en este momento. Entonces, me lleva a la pregunta un poco para que la enfoquemos un poco más. ¿Cuál es la importancia del Big Data en medio del COVID-19? Entendiendo este tema de lo que es la adaptabilidad para las empresas, abogado. No solamente quiero referirme al momento que estamos viviendo en la actualidad, que es a través de la pandemia. El Big Data siempre ha sido la principal herramienta para el desarrollo de las grandes empresas en los países primermundistas, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya?
gran parte de todos los avances y todos los desarrollos que han tenido las grandes empresas y las grandes marcas a nivel mundial es a raíz del Big Data. Ahora, en el momento exponencial que estamos atravesando, que es la pandemia del COVID-19, digamos que toda aquella empresa que tenga la herramienta y la capacidad de leer todos los datos, trazabilidad de datos y toda la información que circula a través de la empresa y la sepa aprovechar, digamos que podrá tener un salvavidas, literalmente hablando en medio de esta pandemia, porque estamos hablando de que muchos especialistas, y no quisiera dar pronósticos negativos, pero muchos especialistas en la materia, epidemiólogos, están hablando de que esta crisis puede durar 2 años. Ya, y prácticamente esto es una situación tremendamente agresiva para las pequeñas empresas y medianas empresas que se han venido manteniendo en un esquema de negocio tradicional. Aquellas empresas que hayan tenido las facultades y aquellas empresas que tengan la capacidad de transformar su empresa rápidamente al esquema de la actualidad y al manejo del Big Data, podrán encontrar una ruta, podrán encontrar un camino, encauzar su negocio y ver y desarrollar y ver cómo prestar un mejor y un servicio más efectivo a través de la pandemia, que eso es lo que busca todos los clientes, porque es que el cliente, a pesar de que estamos en una pandemia, no ha dejado de ser exigente. No, ya, para nada. De hecho, el cliente ha tratado de mantener su estándar de calidad. ¿Ya? Y eso, y la calidad de vida que traía a través de antes de la pandemia. Y durante la pandemia, las personas quieren que las empresas funcionen de igual manera. Entonces, el Big Data es aquella herramienta que si tú la sabes interpretar, puedes dirigirla, enfocarla en muchos aspectos, y hasta de marketing, y hasta de servicio, desarrollo de nuevos productos. Y a raíz de todo del manejo del Big Data, tú podrás leer esa información, visualizarla, establecerla, estandarizarla y enfocarla en un plan. Ya, pero a quién o aquella empresa o aquel emprendedor que no tenga la capacidad de interpretar ese flujo de información que está llegando dentro de su día a día o a través de su emprendimiento o a través de los distintos modos de llevar su pequeña, mediana o gran empresa, pues digamos que es muy, pero muy posible que tenga un debacle y es posible que al final de la pandemia su empresa no subsista. Sí, básicamente esto, querido internauta, es para decirle que no importa el nivel o el tamaño de su empresa, que el Big Data está para el acceso de todas las empresas que puedan querer reinventarse en esta coyuntura que va a quedar. Es difícil no pensar que esta situación vaya a entrar en una regresión y no se vaya a quedar. Eso me lleva y ya creo que aquí lo hemos resuelto, pensar que cuáles son las ventajas de que una empresa maneje Big Data con respecto a la que no, es que dentro de 2 años no va a sobrevivir, no va a sobrevivir, que no logre acogerse a algún tema de carácter tecnológico que lo impulse. En este caso, una de esas herramientas, una de las tantas herramientas es la manipulación de la información que le llega sobre sus clientes. En ese orden de ideas, abogado, ¿cuáles son las plataformas que dentro de su experiencia, por ejemplo, con el Ministerio de Educación sobre el manejo de la información, puede tener acceso a una empresa con la que puede decir con este software, con este programa, yo puedo canalizar y estructurar mi información de mis clientes, ¿sí? Y poder realmente hacer una mejor lectura del mercado, ¿sí? Porque básicamente lo que me da es una perfilación de qué tipo de cliente me está llegando a mí y qué tipo de producto me está consumiendo, para yo poder entonces reestructurar todo mi tema de pedidos, mis ofertas, todo lo que tiene que ver con estructura de marketing, y si lo quiere también llamar, marketing digital también, ¿no? Claro que sí. Para quien quiera coger los dos canales, sea marketing solamente o marketing digital. Claro que sí. ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Bueno, en el mercado hay infinidades de programas, infinidades de servicios que tienen que ver con el Big Data y la recolección de información. En este aspecto, lo que sí quiero recalcar es lo siguiente. El Big Data es la herramienta que hoy por hoy te va a dar respuestas.
porque al dejar de tener flujo presencial en tu empresa, lo único que te puede decir a ti o dar respuesta en reducción de costes, más rápido en la toma de decisiones, nuevos productos y servicios. Es decir, ¿qué es lo que está buscando la gente? ¿Qué tan rápido tengo que tomar una decisión? No importa la herramienta, las páginas web ya tienen ese servicio. Cualquier página web, tú puedes ver la trazabilidad, las visitas que tú tienes. Todas las empresas tienen servicio. Si desarrollas una aplicación, obviamente, ya eso está más enfocado en el desarrollo tecnológico a través de un ingeniero de sistema o una persona experta en ese sentido. Te puede dar, parametrizar el esquema de tu aplicación para que tú puedas visualizar hacia dónde está enfocado hacia dónde va tu mercado, o qué servicio o producto tengo que sacar, porque definitivamente lo tenían en un stand, lo tenían en una bodega, pero en medio de la pandemia o en un futuro no va a seguir circulando. ¿A dónde? ¿Y a dónde voy a enfocar mi energía? ¿Y a dónde voy a enfocar mi esfuerzo? ¿Hacia dónde voy a enfocar el gasto de mi publicidad? En ese caso, existen miles de herramientas. Ya. Hoy por hoy, solamente el hecho de tener una página web te puede mostrar muchas claridad con respecto a la toma de decisiones. Y más en esta circunstancia. Es lamentable para mí decirlo, que muchas pequeñas y medianas empresas no invierten lo necesario en el desarrollo tecnológico y estamos enfocados en un sistema arcaico que es tener un local o es tener una valla, y no entendemos la capacidad que tiene la web de conseguirnos potenciales y nuevos clientes, porque es a nivel mundial. Entonces, tenemos que enfocarnos hoy en día a que la mejor herramienta es la web, tener una página web, tener una aplicación, y ya hoy por hoy los costos son ínfimos. Nosotros podemos ver que desarrollar una página web hoy en día no es relativamente costoso como lo que era hace 10 años, lo que era hace 20 años, que solamente esas páginas web estaban enfocadas a las grandes empresas. Ya existe una democratización tecnológica increíble a nivel mundial, solamente que las personas no creen o simplemente no les gusta invertir en este tema, o simplemente tienen un pensamiento de llevar las cosas de la manera como siempre les han funcionado, y en el riesgo es donde están los nuevos mercados, donde está la nueva información. Ok, abogado, hay un tema digamos, de actualidad con respecto al tema de habeas data que está cursando en Senado y que ha sido debatido a nivel semipresencial, pues a través de todo este tipo de plataformas el Senado ha utilizado. Y específicamente hablo del proyecto de ley estatutario 314 del año 2019, que está cursando en Cámara y Senado, que básicamente lo que quiere es adicionarle o darle mayor fortaleza, según más o menos lo que logro entender, a la ley original 1266 del 2008. Así es. Explíquenos un poco más de qué se trata este fortalecimiento de la ley habeas data, de este proyecto de ley. Bueno, debo decir que la ley de habeas data en Colombia es una ley realmente nueva. Ya, es un tema que ya en Europa o en Estados Unidos es un tema que viene sido regulado fuertemente desde hace más de 20 años. Ya me atrevo a decir que hace más de 30 años en Europa ese tema se encuentra regulado. Pues desafortunadamente es un tema nuevo aquí en Colombia, y el habeas data sí, simplemente es una ley creada por el Estado colombiano para salvaguardar y resguardar y saber cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen las empresas que recopilan nuestra información a través de los distintos mecanismos, ya sea presencial, ya sea cuando nos piden, solicitan la cédula, o ya sea a través de un esquema web o a través de una aplicación. Todas las empresas que tienen la capacidad de recopilar información tienen la obligación de salvaguardar y proteger la información que es personal, individual, que autoriza ya sea su cliente o el usuario, para que ellos puedan hacer esa trazabilidad de información del Big Data para su empresa y mejorar la expectativa. Pero yendo al proyecto de ley que está cursando en la actualidad en el Congreso de la República, esperaríamos que el Congreso de la República entienda la responsabilidad que tiene actualmente con respecto a la necesidad que tiene el ciudadano o las personas naturales en Colombia. Es decir,
tras que estamos en un país o con unas estadísticas de bancarización bastante mediocres, por así decirlo, hay una gran población que se encuentra reportada en las centrales de riesgo. Y lo que quieras hacer con este nuevo proyecto de ley es darle una bocanada de oxígeno a aquellas personas que necesitan salir de las centrales de riesgo para poder tener una vida financiera y crediticia y darle calidad de vida, porque es que si tú no tienes, digamos, un buen score o si tú no tienes una excelente calidad de vida financiera a través de las centrales de riesgo, es muy difícilmente que tú puedas acceder a un crédito financiero para montar un pequeño negocio o acceder a un crédito financiero para la educación de tu hijo o acceder a un crédito financiero para la compra de una vivienda y darle dignidad a la familia. Me parece que es importantísimo es que el Estado regule, sobre todo el Congreso, y que el presidente también apoye el proyecto de ley que se está circulando a través de las distintas cámaras, tanto Senado como Cámara de Representantes, para que le pueda dar, por así decirlo, mayor fortaleza al ciudadano y creer, y tenemos que darle a través del principio de la buena fe, darle esa confianza al ciudadano, porque es que necesitamos la reactivación económica. Si tenemos una población a través de la pandemia que va a estar totalmente reportada en las centrales de riesgo, pues difícilmente o va a ser muy difícil la recuperación económica, y obviamente todo el mundo necesita acceder al sistema financiero y tengo que decirlo, que los castigos y las sanciones establecidos por la ley 1266 del 2008 siguen siendo muy agresivas, porque es que si algo ha determinado las estadísticas de este país, que las personas que están bancarizadas tienen voluntad de pago, y eso está determinado ya a través de las distintas entidades como el Ministerio de Hacienda o las entidades que regulan el sistema financiero, que Colombia es un pueblo trabajador y le gusta pagar. Ok, en ese orden de ideas logro concluir lo siguiente, que si esto llega a sanción presidencial, estaríamos realmente ayudando a la situación actual del país en términos de que al quedar libre estas personas para una nueva historia crediticia, se reactivan como clientes, dándole esa bocanada de flujo de caja ¿cómo se llama? A la economía que lo necesita, sino que al mismo tiempo, sino que se aumenta igualmente la plataforma de personas que van igualmente a entrar en el Big Data como personas activas dentro de un proceso comercial para las empresas y para las mismas empresas como tal que están reportadas, ¿no? Es más o menos con lo que logro entender a usted, abogado. Así es, de igual manera va a ser un proyecto bastante difícil porque el sistema financiero de Colombia es un sistema financiero muy celoso, es muy celoso de este tipo de cuidados que hay que tener, teniendo en cuenta de que para ellos la única garantía para poder solicitar un préstamo o para poder brindarle un préstamo a una persona natural es el nivel de reporte que tenga esa persona. Y obviamente hay un temor generalizado a través de las finanzas, pero tengo que decirlo, el sistema financiero tiene que tener fe y es la única forma de poder reactivar la economía nuevamente. Para mí Colombia no es un pueblo que no le guste pagar sus obligaciones. Colombia, al colombiano a pie le gustan sus obligaciones. Pero hay muchas personas que se acercan a mí como abogado y me dicen, hombre, doctor, yo necesito salir de las centrales de riesgo, y desafortunadamente son personas que son solventes financieramente, pero no tienen acceso debidamente porque por desconocimiento o por un error o porque entran al sistema financiero muy joven y no conocen las consecuencias y no conocen desafortunadamente las consecuencias del impago o por un momento definitivo de su vida en el cual se quedaron sin trabajo en un corto de tiempo y las sanciones vienen siendo muy lesivas para ellos. A mí sí me gustaría y creo que es una necesidad imperante para reactivar la economía que las personas puedan acceder al sistema financiero. Bueno, ya digamos dilucidado este tema, digamos lo que está en este momento en debate en Senado. De todas maneras, creo que hay una información que de pronto los internautas que están en este momento viéndonos seguramente no conocerán, y es que
dentro de la estructuración y la regulación que tiene la ley de habeas data, encontramos que existe una clasificación de la información, una información que es pública, una información que es semi-privada y una clasificación privada. ¿Usted podría, por favor, ampliarnos? Me supongo que esto es meramente de carácter legal. ¿Cómo es este tema de estas categorías y más o menos qué tipo de información es pública, cuál es semi-privada y cuál es privada? Adelante. Bueno, claro que sí. La información pública es toda aquella información que nos da el Estado. Es decir, toda la información como leyes, como información que nos da el Estado y que nosotros abiertamente exponemos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros distintos canales que existen dentro de la publicidad o dentro del marco donde nosotros como personas podemos publicitar todo lo que nosotros necesitemos. La que es semi-privada ya se encuentra regida a través de un contrato donde las partes, ya sea entre Estado o personas particulares, a través de ese Estado determinarán qué podrá ser público y qué no podrá ser público. Claro, a través de la ley de habeas data, que es la 1266 del 2008, establece que toda la información que recopile un tercero, ya sea por cuestiones de comercio, ya sea por cuestiones de responsabilidad al momento de solicitar una información para cierto trámite legal o cierto trámite con respecto a un tema de burocracia o un tema del desarrollo de empresas. Entonces, esa semiprivada, esa información deberá ser acordada por las partes, en este caso. Pero hay una información que es totalmente privada y está bajo reserva de sumario, y esa es aquella información que está dentro de los procesos judiciales o aquellos que están dentro de los procesos, dentro de los contratos civiles o los contratos comerciales, siempre y cuando sea establecida de esa manera. Ya. Nosotros como personas naturales tenemos la facultad de publicar y establecer toda la información que queramos hacer pública, ¿ya? Siempre y cuando no afecte a un tercero. Me voy a explicar. Yo como persona natural puedo publicar toda mi vida a través de un libro si es necesario, o a través de cualquier medio, a través de un blog, siempre y cuando sea mi información personal. Es decir, si yo quiero publicitar la información de un tercero, tengo que tener la autorización de esta persona. Si no tengo esa autorización, prácticamente estoy violando la normatividad y violando la ley. Ok, abogado, un ejemplo tácito que podamos nosotros poder establecer, por ejemplo, para hablar de información semi-privada, puede ser el número de cédula cuando lo entregamos en los establecimientos comerciales, para poder expedir la factura que nos están pasando. Eso es una categoría de semiprivada, el caso de la cédula, ¿me equivoco? Sí, claro que sí. De igual manera, dentro de la habeas data establecen que esta información que yo le estoy entregando a un establecimiento de comercio deberá ser totalmente resguardada y deberá tener todas las características de información privada y que no podrá tercerizarse. Es decir, semiprivada porque solamente el establecimiento de comercio tendrá conocimiento de ella y para él, nada más. Y eso siempre y cuando el cliente dé la autorización. Eso me lleva a otra pregunta. Para poder hacer uso de esta información en términos comerciales, se necesita entonces de una autorización en donde el cliente acepte términos y condiciones de que su información va a ser utilizada para que le llegue información, ya sea de ofertas, de información sobre puntos de venta, información sobre la última colección de Silvia Sherazin, en fin, una serie de información que el cliente está diciendo, yo autorizo que me llegue la información de este establecimiento. Claro, sí. a mis distintos fuentes de canales de comunicación, llámese WhatsApp, llámese mensaje de texto, llámese correo electrónico, ¿no? Más o menos es lo que logro entender. Claro que sí. Para poder utilizar esta información
información, para poder llegarle a nuestro cliente, necesitamos la autorización de este, ¿ya? A través de la base de datos que nosotros estamos creando. Y esta base de datos que va a tener esa empresa para nosotros poder llegarle de manera óptima al cliente, necesitamos tu autorización. Aquí en Colombia, me atrevo a decir que muy pocas empresas están explotando de manera efectiva, digamos, el Big Data, porque es que el Big Data, primero, no entienden ni saben cómo organizar la información. Y segundo, le están llegando y están bombardeando al cliente constantemente sin haber autorizado que esto sea así. Y esto se están exponiendo a sanciones legales las empresas, y toda la información que nosotros estemos publicitando de manera directa o haciéndolo llegar a través de los correos, mensajes de texto, que esta información solamente yo se la estoy entregando a la empresa, tengo que volver a pedirle autorización a nuestro cliente o al cliente o a su cliente para poder llegarle estas promociones, o a través de su correo, mensaje de texto. Como ya muchas empresas o grandes empresas lo vienen haciendo, pero hay pequeñas y medianas empresas que no manejan el tema de manera muy efectiva, e inclusive ni siquiera algunas están utilizando la herramienta y simplemente están desperdiciando, por así decirlo, la oportunidad de atraer más clientes. ¿Considera usted, por ejemplo, en términos, digamos, muy normales, supongamos que una empresa ha desarrollado, digamos, un proceso de adaptabilidad menor en donde simplemente esté actuando o comunicándose con el cliente a través de WhatsApp? Pregunta, el hecho de que la empresa desarrolle digamos, un escrito en donde le solicite la autorización de que le llegue información al cliente, y el cliente diga, sí, yo quiero que me llegue información, se puede considerar ya como un proceso legal en donde el cliente ha dicho, sí, y le puedo enviar la información que yo quisiera. La autorización, determinada. La autorización tiene que ser muy clara, y la autorización tiene que decir para qué solicita tu autorización. Ok. Me voy a explicar, para que el cliente Perfecto. entienda qué es lo que está autorizando. Una vez el cliente tenga claro qué es lo que está autorizando, pues obviamente ya usted podrá iniciar el procedimiento para enviarle el tipo de información que usted requiera y que sea oportuna para el cliente y para su empresa. Abogado, y es algo muy sencillo, no requiere mayor costo, y vemos que se puede restablecer las distintas estrategias. Y se le puede sacar un aprovechamiento importante. Ok. Abogado, estuve mirando unas cifras por parte de la ANDI, en donde más o menos hablaba de los últimos reportes que han habido del comercio electrónico, según pues los distintos sectores del mercado. Y me sorprendió muchísimo, o de sobremanera, que el sector del servicio, el sector de manufactura, crecieron un 50% y más en comparación con ese mismo sector el año pasado en términos de comercio electrónico. Ojo, y es muy interesante también decir que el comercio como tal, retail, sí también tuvo un incremento, pero no fue tan grande como estos dos sectores. Lo que más o menos me da la lectura a entender es que de los tres segmentos del mercado, el retail es el que ha avanzado mucho más. Por lo tanto, no se nota tanto el crecimiento como si en los otros sectores de manufactura y el servicio, ¿no? Claro ¿Usted sí. qué de estos temas, de las distintas empresas que usted ha manejado del sector privado, en manufactura y servicio, qué ha visto usted en ese sentido? ¿Cómo ha visto este sector de la economía? Bueno, principalmente, pues, el tema de manufactura y de servicios, pues la realidad es que se han tenido que transformar de acuerdo a lo que ha venido pasando con el COVID-19, con la pandemia que estamos atravesando actualmente. Prácticamente era un sector de la economía que no se había adaptado a las necesidades de lo que tiene que ver la virtualidad. Por eso vemos como el sector retail ya se venía preparando desde hace muchos años atrás, y para ellos no es nuevo este esquema de ventas y este esquema de promoción de productos. La manufactura y lo que tiene que ver con el servicio
se encontraba relegado. Y claro, y es normal lo que se está evidenciando, es normal, totalmente normal, y creo que de acuerdo a lo que está pasando y lo que no, y en el énfasis que hiciste al inicio, que la virtualidad ha acelerado su crecimiento teniendo en cuenta la pandemia, y creo que como apenas estamos en un proceso de adaptabilidad, y no es sencillo, y es prácticamente comprensible, pero ya se dieron cuenta, y estoy totalmente seguro de que si ellos son inteligentes y analizan el Big Data, y analizan la tendencia hacia dónde se encuentra el mercado, y hacia dónde va la virtualidad, creo que para el siguiente año podrán tener mejores rendimientos, inclusive no me atrevo a igualarlo con el retail, porque obviamente en ventaja y experiencia y esquemas y en plataformas los vienen superando desde hace tiempo. Creo que están entendiendo hasta dónde va el mercado, y es totalmente normal. Los indicadores, al revés, me parece hasta positivo lo que está pasando, porque va a generar una transformación y un crecimiento en todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Y es importantísimo porque ellos ya se tienen que estar dando cuenta todo lo que tiene que ver, con abogado, creo que se le... Dígame. Sí, ¿nos podría por favor repetir porque se congeló la imagen y por favor, adelante. Ok, bueno, teniendo en cuenta lo que me mencionaste con respecto a la diferencia de crecimiento que tiene que ver con el retail y lo que tiene que ver con servicios y manufactura, sobra decirlo que el retail viene trabajando desde la virtualidad desde hace ya más de 10 años. Tienen bastante experiencia y cabe decirlo, que la situación de la pandemia ha acelerado el incremento de las compras virtuales. Es decir, el mercado o el segmento de servicio y de manufactura se encontraba bastante relegado, pero soy optimista con respecto a esto, porque ya están entendiendo hacia dónde se dirige el mercado. Dígame. Sí, no, tenemos un problema de señal de conexión, al parecer creo que es la suya, abogado. No estoy seguro si es la mía, entonces, porque yo te escucho perfectamente, entonces no sé si... No, yo sí tengo problemas con escucharlo, sí. Por favor, de pronto, sinteticemos esta última parte nuevamente para... Ok, perfecto, no hay ningún inconveniente, claro que sí. Adelante, por favor. Teniendo en cuenta lo que establece que hay una diferencia entre las ventas que tiene el retail y las ventas que está teniendo servicio o el segmento de servicio o manufactura, obviamente que es entendible. El retail viene trabajando con la virtualidad a través de tus plataformas web desde hace 10 años y se ha adaptado al mercado teniendo en cuenta cómo lo ha venido empujando empresas como Amazon, como Alibaba, y han entendido el potencial que tiene las plataformas virtuales, cosa que no ha venido pasando lo que tiene que ver con servicios y lo que tiene que ver con manufactura. Pero entiendo que la pandemia o por la situación en la que estamos atravesando ya está abriendo los ojos en los distintos segmentos económicos y se están preparando. Obviamente estamos atravesando a través de un momento de estabilidad y entiendo que el retail está mucho más preparado y está mucho más enfocado a través del mercado web o a través del mercado virtual, muy por encima de lo que tiene que ver los servicios y muy por encima de lo que tiene que ver con la manufactura. Pero creo que eso es un balde de agua fría de realidad y creo que van a tener que reenfocar lo que viene, la manera en cómo promocionan sus productos, porque antes las manufacturas o antes los servicios se promocionaban a través de grandes superficies como lo que era el Puerta de Oro o lo que era los distintos eventos a nivel nacional e internacional. Pero creo que ahora van a tener que replantear la forma en cómo la manufactura y los servicios exponen sus productos o exponen su mercado a las necesidades y al nuevo mercado que está emergiendo a través del COVID-19. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, infortunadamente, abogado. Creo que le podemos dar algunas luces a algunas de los espectadores que están acá. Seguramente nos llegarán preguntas. Bueno, estaremos respondiendo. Me gustaría, por favor, que
su empresa se llama Crisoni Abogados, y nos puede decir cuáles son las redes sociales suyas, Claro que para sí. que igualmente lo puedan buscar y contactar seguramente para aclarar muchas de las dudas, e incluso, ¿por qué no?, temas empresariales de otra índole que seguramente en este momento seguramente están necesitando, por ejemplo, el marco introductorio de lo que hablé sobre el tema de la ley de insolvencia, que será uno de los temas que Claro que sí. seguramente pues no será tema de nosotros como programa, porque lo de nosotros es negocios y tecnología, no tiene que ver con temas meramente legales, pero que Ok, perfecto. entiendo que de pronto habrán algunas empresas que querrán entender un poco más si pueden entrar o no al tema de ley de insolvencia. Entonces, Claro que sí. adelante, puede dejar sus redes sociales para que lo contacten. Claro que sí. Bueno, Julián, yo te agradezco inmensamente la invitación que me hiciste a tu programa. Creo que es un espacio supremamente vital para los emprendedores, pequeñas, medianas empresas. Y pues les puedo dejar mi contacto, claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como carcrison, @carcrison. En Facebook como Carlos A. Crison, CRISSON. Y pues creo que el sistema más eficiente para poder contactarme, pues, puede ser a través de WhatsApp o llamada telefónica, y mi número es 300-533-6916. Puedo tocar todos los temas referentes a las dudas que tenga con respecto a su emprendimiento, ya sea pequeño, mediano o grande, cualquier duda asociada a cualquier tema que tenga que ver con la legalidad y con el desarrollo y con la prevención de problemas legales para su empresa y usted como comerciante. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su información, abogado. Realmente esperamos estar contribuyendo a lo que está sucediendo en este momento para las pymes, Claro que y sí. los emprendedores igualmente. Agradecer igualmente a la producción de Ernesto Cantillo y a la coordinación logística de Jaime Guzmán para el desarrollo de este programa. El próximo programa vendremos con otro tema de interés para todos los emprendedores y las pymes. Bueno, que tengan un muy buen día. Carlos, Gracias a abogado, ustedes, Julián. nos vemos, ¿no? Hasta Bueno, luego, que pues, estén que muy tengan bien. un día. Feliz noche. Chao. Igualmente.